Muy buenos días tengan todos. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la coordinación de la licenciatura en Derecho de este sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, les da la más cordial bienvenida para llevar a cabo este conversatorio en materia familiar, civil y mercantil que estamos llevando de manera virtual a través del canal de YouTube del Centro Tecnológico para la Educación a Distancia de esta facultad, quien nos ha brindado todas las facilidades, a la cual agradecemos. Contamos con la presencia de 3 especialistas en los temas, todos ellos vinculados al Poder Judicial del Estado de México. Me voy a permitir muy rápidamente la presentación de cada uno de ellos. Contamos con la presencia del juez 11º de lo familiar en Huixquilucan, Roberto Jiménez Franco. Él es licenciado y maestro en Derecho, cuenta con estudios de especialidad y algunos diplomados. Se ha distinguido por la participación ya desde hace un buen rato en esta coordinación de derecho del sistema Universidad Abierta en la FES Acatlán. También participa en diversos diplomados como ponente y también forma parte de la Escuela Judicial del Estado de México y también se ha unido en algunos programas de posgrado en algunas universidades. Ha también participado en algunas actividades dentro del Poder Judicial que lo han distinguido como uno de los juzgadores de mayor confianza que tiene el Estado de México. Bienvenido, maestro Roberto Jiménez Franco. Contamos también con la presencia del maestro Jorge Sandoval Romero, juez segundo de lo civil de Tlalnepantla en el Estado de México. Él también es licenciado y maestro en Derecho, tiene y cuenta con diversos diplomados, ha participado en diversos programas académicos de las universidades públicas y privadas y también se ha destacado porque también ha participado en este programa de Derecho SUA, en el cual ahora no contribuye, pero ha estado con nosotros y también forma parte de la Escuela Judicial del Estado de México. Ha participado como conferencista en algunas universidades públicas y privadas y también tiene algunos artículos en revistas especializadas. Al igual que los otros 2 especialistas, ha formado parte como trayectoria judicial, pues de todo lo que conocemos como la carrera judicial. Bienvenido, maestro Jorge Sandoval. Contamos también con la presencia del juez en retiro en materia mercantil del Estado de México, el juez José Luis Martín López Santana, quien además de contribuir actualmente con el programa de Derecho del Sistema Universidad Abierta de esta facultad, también se ha distinguido por participar en programas de licenciatura y maestría en diferentes universidades públicas y privadas, fundamentalmente en el Estado de México. Él también cuenta con la carrera judicial, ¿no? Todo lo que es la trascendencia, notificando, ejecutando, como secretario de acuerdos y como juez, actualmente en retiro. Bienvenido, maestro José Luis López Santana. Bien, damos la bienvenida también a todas aquellas personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube del CETED de la FES Acatlán. Recordándoles que esta transmisión quedará grabada en alguno de los repositorios de la Universidad Nacional Autónoma de México y podrá ser visto posteriormente para que si quieren recomendar este conversatorio. Este conversatorio tiene como una finalidad específica el que acerquemos a todos aquellos que tengan interés en saber de la estructura general del procedimiento, ya sea familiar, civil o mercantil. También tener una visión, la visión del justiciable y por último, ¿qué hay de la justicia ante la pandemia que estamos viviendo? Y precisamente para abarcar estos temas y de manera, digamos, preliminar,
les voy a solicitar a nuestros especialistas que a mano alzada, quien me diga, le doy la palabra para que comience con alguno de estos tres temas y proceder posteriormente a lo que sería, ahora sí, el conversatorio. Este sería un encuadre de estos grandes temas que vamos a abordar. Adelante, ¿con quién empiezo? Ok, bueno, pues vamos a comenzar con el juez Roberto Jiménez Franco, perdón. Roberto Jiménez, adelante. Gracias, gracias. Maestro Alfonso, coordinador de Derecho de la División Soyet de la FES Acatlán, maestro José Luis Martín López Santana, juez en retiro del Poder Judicial del Estado de México, maestro Jorge Sandoval Romero, juez civil del Poder Judicial del Estado de México, al público presente en las redes sociales, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por los momentos que estamos viviendo, nos permite gozar de las bondades de la tecnología que, a pesar de estar guardados por la pandemia, nos podemos reunir y comentar aspectos jurídicos, sociales y tecnológicos que nos hacen ver situaciones reales que se tienen que resolver y contener por los medios jurídicos y con el apoyo de la tecnología. En las noticias, entre otras cosas, se escucha de problemas económicos, de aumento de violencia intrafamiliar, de problemas laborales derivados, posiblemente de las medidas que se han tomado para contener la pandemia. A la vez, la institución educativa, como es la UNAM, en el caso específico la FES Acatlán, hace uso de los medios tecnológicos con los que cuenta y de los que existe para continuar con su encomienda de educar y preparar a sus estudiantes, así como realizar eventos donde se pueda comentar aspectos jurídico-procesales de interés para sus alumnos y toda persona que le pudiera interesar. Lo mismo hace en estos momentos el Poder Judicial del Estado de México, pues a través de la tecnología se encuentra desarrollando la actividad jurisdiccional en aquellos asuntos donde se requiere la intervención oportuna. Por ejemplo, entre otros asuntos está lo de la violencia familiar, está lo relativo a pensiones alimenticias, depósito de personas, separación de personas. Asuntos que pudieran calificarse como netamente familiares. Sin embargo, en este tipo de controversias necesariamente pues, se involucran otros aspectos como son los económicos, en donde se requiere la satisfacción de necesidades alimentarias, de cumplimiento de obligaciones civiles o mercantiles, por ejemplo, el pago de la mensualidad de la casa, el pago del vehículo, el pago de la renta, el pago de préstamos que las personas pudieran tener. Asuntos que para resolverse a través de un proceso jurisdiccional, la legislación ha dispuesto diferentes formas en los que conciernen a la materia familiar. En el libro 5 del Código de Procedimientos Civiles, encontramos de las controversias sobre estado civil de las personas y del derecho familiar, en el que es muy claro al establecer que en estas controversias se pueden resolver los conflictos que se suscitan con motivo de alimentos, guardia y custodia, convivencia, régimen patrimonial, patria potestad, parentesco, paternidad, nulidades, estado civil de las personas, peticiones de herencia. Y en el caso viene señalando dicho ordenamiento que en la demanda, contestación, reconvención y contestación a esta, las partes deben de ofrecer las pruebas. Asimismo, hace referencia a una prueba en especial, que es la prueba de declaración de parte. También en las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, existen dos audiencias, que es la audiencia inicial, la audiencia principal. En la audiencia inicial se compone por las fases de la anunciación de la litis, de la fase conciliatoria, de la depuración procesal, de la admisión y preparación de pruebas y de revisión de medidas provisionales. Lo que es la audiencia principal es donde se reciben los medios de prueba que en su momento se admitieron
Una vez que fueron ofrecidos y preparados, se procede a su desahogo, se formulan alegatos y, de ser posible, en la misma audiencia se dicta sentencia. Si no es la oportunidad, entonces se tiene un plazo para hacer la lectura de la sentencia, que será también en una audiencia, y esta puede llevarse a cabo de manera resumida. Ahora bien, entrando un poquito más al tema, en la controversia de violencia familiar, también el Código Procesal Civil tiene un procedimiento específico que parece similar, pero al final es diferente. En este caso, no es tan específico porque al dar lectura a los artículos que lo conforman, pues únicamente señala los efectos de la sentencia, que en el caso dice es para determinar la forma de restablecer la paz y el orden familiar mediante la adopción de las medidas que señala el propio código o las que el juez estime necesarias para la reintegración del grupo familiar. Y también refiere, ya con posterior reforma, que el integrante de la familia que hubiera incurrido en violencia familiar deberá reparar los daños y perjuicios que se ocasionen por su conducta. Pero no dice qué es lo que puedes demandar exactamente en un procedimiento de violencia familiar. Y luego, pues sigue señalando que una vez que se admite la demanda, se corre traslado al presunto generador de violencia y se le emplaza para que en el plazo de 5 días conteste la demanda y ofrezca pruebas, que si el generador de violencia no contesta la demanda, se le tiene por presuntamente confeso de los hechos de la misma, que si el generador de la violencia al contestar la demanda tiene la obligación de referirse a cada uno de los hechos narrados en la demanda y ofrecer los medios de prueba. Que el silencio y las evasivas permiten tener por presuntamente confeso al generador de la violencia sobre aquellos hechos en que no se pronunció. Y esta también refiere que el proceso, una vez que se tiene por contestada la demanda o que se ha transcurrido el plazo para llevar a cabo esa contestación, se va a señalar una audiencia inicial también, y que en la misma se va a hacer la enunciación de la litis, se va a llevar a cabo la depuración procesal, la admisión y preparación de los medios de prueba, y también se pueden revisar las medidas provisionales que se hubieran decretado a la admisión de la demanda o en el proceso. Luego, refiere que la audiencia principal tiene como finalidad el que se lleven a cabo el desahogo de las pruebas, se formulen alegatos y, en su caso, se dicte sentencia. Aquí la pregunta sería, ¿cuáles son las medidas provisionales que se pueden dictar en procedimiento de violencia familiar? Bueno, en este caso tenemos 3, de emergencia, de protección preventiva y de naturaleza civil. Los de emergencia, pues, es la desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o en el que habite la víctima, la prohibición al probable responsable y a aquellas personas que estén de acuerdo con él de acercarse al domicilio. La reintegración de la víctima al domicilio, el autorizar al receptor de violencia o víctima un domicilio diferente, la prohibición de intimidar o molestar a la víctima. Como medidas de protección, tenemos la retención y guarda de armas de fuego en posesión del agresor, inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, el uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble, el acceso de autoridad policíaca o de personas que auxilien a la víctima, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad, el auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima. Y como medidas de naturaleza civil está la suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia, la prohibición del agresor de enajenar, dar en prenda o hipotecar los bienes, la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió como domicilio común, el embargo preventivo de bienes del agresor, el de revocar o suspender mandatos quedados por los cónyuges, el pago de obligaciones alimenticias en forma provisional,
la de emitir una orden de protección y auxilio policial. En el caso y en relación a la práctica procesal, sucede que a veces los interesados llegan a equivocar las prestaciones que reclaman en un procedimiento y en otro. Sucede que en las controversias piden medidas que se refieren a la violencia familiar, y cuando hacen un procedimiento o demandan violencia familiar, también ponen como prestaciones principales la guardia y custodia, régimen de convivencia, pensión alimenticia, provocando en este caso pues un desconcierto. Porque si hablamos de violencia familiar, pues únicamente, como ya se ha señalado, es para restablecer la paz y el orden en el grupo familiar. Si hablamos para controversias, ahí sí se puede establecer todo lo relativo a la guardia y custodia, régimen de convivencia, pensión alimenticia. Aspectos estos que, bueno, a través del conversatorio del que se ha hecho referencia y en el cual estamos participando, pues habremos de abordar un poquito más adelante. Y bueno, pues dejo también el uso de la palabra a mis compañeros jueces. Bien, gracias, juez Roberto Jiménez. En orden, como habían pedido la palabra, le damos ahora la palabra al juez Jorge Sandoval. Les hago una recomendación. Ya entramos al tema de lleno que tiene que ver con esta estructura general del procedimiento, y me gustaría, sobre el mismo tema, si además pudiéramos irle abonando a aquellos que quisieran hacerlo, maestro Jorge, maestro José Luis, para que estemos en condiciones de ir ya dándole vida a este conversatorio. El tema estoy ubicando a los que se están uniendo a este conversatorio vía YouTube. El tema es la estructura general del procedimiento, de los tres centrales. Los otros dos los abordaremos con un poquito más de atención más adelante, que es la actual visión del justiciable. Y por último estaremos cerrando con la justicia ante la pandemia. Tiene la palabra, señor juez Jorge Sandoval. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí en mi alma mater. Soy egresado de la FES Acatlán y bueno, créanme que es un gusto participar con todos ustedes en este día. Y bueno, pues como lo ha manifestado el señor coordinador de la licenciatura en Derecho del SUAYET, voy a hacer nada más una pequeña introducción de la estructura del procedimiento civil, en donde obviamente sabemos todos, público en general y los que están estudiando Derecho, que un procedimiento es necesario cuando existe una conflictiva jurídica. Y en este caso particular, bueno, pues me voy a permitir compartirles una pequeña, rápida presentación, en donde les haré en forma ilustrativa esta introducción, donde espero que la tecnología nos deje hacer uso de esto. Bueno, pues sabemos que un procedimiento tiene que necesariamente, con base al principio de legalidad, debe estar precisamente regulado en nuestro máximo ordenamiento, que es la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Y hoy en día, junto con los tratados internacionales, son nuestros máximos ordenamientos. Y también, obviamente, tenemos que aterrizarlo en los códigos sustantivos y adjetivos y en las leyes generales y especiales, tanto federales como locales, que se nos permite aplicar al caso particular. Es necesario que, de acuerdo a la teoría de Juan Jacobo Rousseau del pacto social, que no solamente una persona detente el poder, de ahí que la división de poderes le corresponda a la solución de los conflictos de los ciudadanos al Poder Judicial. El Poder Judicial, que tiene la función jurisdiccional, que jurisdicción proviene de decir el derecho, y corresponde a la tutela de solucionar la conflictiva de todos los ciudadanos a efecto de dar certeza y seguridad jurídica, cumpliendo y observando las formalidades que aceptan nuestra legislación respecto a un debido proceso que consiste precisamente en ser debidamente oído y vencido en un juicio con todas las formalidades de ley. Tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana han establecido que el debido proceso se integra por la demanda, por una etapa de instrucción que significa el ofrecimiento y el desahogo de pruebas, la etapa conclusiva que son los alegatos o las conclusiones que las partes pueden llegar, y la sentencia que obviamente tiene que emitir el señor juez a efecto de aplicar el derecho al caso concreto y de esta forma dar una solución al conflicto. Visto desde esta perspectiva,
obviamente suena muy fácil y muy rápido, pero realmente la praxis es otra, cuando en realidad el procedimiento que se siga, sea familiar, sea mercantil, sea penal, muchas de las veces tarda, y eso es un letargo y una visión que tienen los justiciables respecto a que el procedimiento tiene que ser ágil y eficaz, pero muchas de las veces no coincide la realidad con la capacidad de un tribunal, puesto que por cada 100,000 habitantes en el caso del Estado de México solamente hay 2 jueces. Si hacemos cuentas, no es fácil llevar así un trámite, y máxime que somos uno de los estados más habitados, aproximadamente 20 millones de habitantes. Creo que no es conveniente, y apenas habemos en materia civil solamente 105 jueces en materia civil, que difícilmente vamos a dar solución pronta a una problemática de esta naturaleza. Esta es la introducción de la estructura del procedimiento, maestro. Muchas gracias, juez Jorge Sandoval. Tiene la palabra el juez en retiro, José Luis Martín López Santana. Adelante, señor juez. Muy buenos días a todos los participantes, principalmente al maestro Alfonso, que es una persona que da el 110% de su trayectoria, se preocupa mucho por el estudiante. Hoy esta actividad nos ha obligado a usar estos medios, que es el fin precisamente de estos juicios, ¿verdad? Agradezco también la participación del maestro Sandoval y el maestro Roberto, que son también excelentes juristas, ¿verdad? Ya de reconocida trayectoria académica, también jurídica, que me dejaron, ¿verdad? Al último, pero pues ahora sí los últimos eran los primeros, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito de los juicios mercantiles. El boom ahorita que tenemos por esas reformas constitucionales, que son juicios orales de los 4 ámbitos: penales, familiares, civiles y mercantiles. El procedimiento, nada más el que hemos tenido ese auge es el procedimiento oral mercantil. ¿Qué benevolencia tiene este? Que precisamente nos obliga a utilizar estos medios electrónicos. Ya todo está como este aspecto videograbado, es una innovación que se hizo. Vamos en camino transición a cero papel, ¿verdad? Todo va a ser evidencia, va a ser electrónico, muchos de ellos. ¿Qué juicios llevamos esencialmente en materia mercantil? Tradicional juicio ejecutivo mercantil. Posteriormente pasamos a también tenemos los ordinarios, especiales, e innovamos con juicios orales, tanto ordinario como ejecutivo mercantil oral. ¿Qué se busca en estos juicios? Un principio de inmediatez, ¿verdad? ¿Qué son juicios orales? Que es la primera pregunta que nos hacemos todos. Son aquellos procedimientos que se ventilan frente a un juez y frente a los justiciables. Esa es la innovación que hace, en este caso, la reforma, en este caso también el Poder Judicial, que busca ese acercamiento ya directo con los justiciables. ¿Qué buscamos la final, como decía el maestro Sandoval? Que estos procedimientos sean ágiles, que sean transparentes y sean de calidad. ¿Cómo se va a lograr? Precisamente con la participación tanto de nosotros como juristas, ustedes como público, ya sean estudiosos, sean titulados, sean pasantes, todos, nos obliga a prepararnos día con día. Este procedimiento oral, en lo personal, es lo que será muy benéfico, es muy ágil a medida que estemos capacitados todos. ¿Qué fase compone esencialmente? Pues una fase preliminar que es escrita, ¿verdad? No todo es oralidad, es un sistema mixto. Una audiencia preliminar, que es la esencia de estos procedimientos orales, donde abarcamos 6 elementos, desde conciliación, un medio alternativo que debemos utilizar, que es la mediación o conciliación. Veamos ahí que es una forma en materia familiar, ya lo tendrá en un momento el maestro Roberto, que es un excelente medio alternativo, al igual que en materia civil, para solucionar conflictos. Nuestra función como juristas, no perderlo de vista, es solucionar conflictos. Somos la gente intermedia para solucionar el justiciable. Tenemos que buscar mecanismos para darle solución. Audiencias, hoy precisamente el juicio oral nos implica una sentencia en forma inmediata, ¿verdad? Reforma que hicimos en materia de oralidad, que no hay medios de impugnación, es decir, la impartición de justicia es más pronta y expedita. Obviamente se obtienen más resultados en forma más pronta. Tan es así que el Estado de México tiene esa
Ese privilegio momento de ser reconocido a nivel internacional en materia mercantil, de ser de los precursores de dar más agilidad a los procedimientos en menos tiempo. Y en general, pues el procedimiento, ¿qué efectos tenemos? Que nos vincula precisamente este momento que vamos a comentar en breves momentos, es referente a los efectos que tiene tanto en materia de familia, como en materia civil, como en materia mercantil. Están entrelazados esas cuestiones. Es a grandes rasgos que vamos a documentar, vamos a hacer este conversatorio, esperemos que a todos nos sirva. Este es una enseñanza de aprendizaje y reitero, nos está obligando a utilizar estos medios electrónicos que a partir de este momento van a ser nuestra herramienta también como jurista. Ya se están implementando mecanismos que más adelante vamos a comentar, qué se está haciendo en este caso a nivel local del Estado de México para darle solución a esa conflictiva de tiempos, de distancias, de tráficos. Eso esencialmente. Es todo por el momento para seguir nuestro trabajo. Muy bien. Agradecemos las palabras del juez en retiro José Luis Martín López. Vamos a continuar la segunda etapa, lo que sería en sí el conversatorio para dar viabilidad a las preguntas que se está preguntando mucha gente en la actualidad en materia familiar, en materia civil y en materia mercantil, en donde tenemos interrogantes. Las voy a ir lanzando al aire y luego me voy a permitir solamente moderar esta pregunta y respuesta o incluso debate, si es que da para tanto, entre ustedes, señores jueces, sobre temas muy concretos. Voy a enunciar algunos y luego abrimos, ¿no?, ya la sesión para que ustedes estén interviniendo sobre los temas concretos que vaya yo a mencionar. No sin antes comentarle al público que nos está escuchando que en YouTube tenemos un chat en donde ya nos están haciendo llegar felicitaciones. No es el momento para repetirlas, decirlas, enunciarlas. Sin embargo, les comento a los tres especialistas invitados de este conversatorio que están fuertemente felicitados por la gente que los está escuchando. Y bueno, sea esta un resumen de las felicitaciones que les mandan, que les hacen llegar, algunos que fueron sus alumnos, otros que lo son, y otros que son compañeros de trabajo que nos están siguiendo también a través de YouTube. Entonces, felicidades a los participantes, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta transmisión en vivo que estamos haciendo desde la Coordinación de Derechos SUA del Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia de la FES Acatlán. Continuamos pues con este conversatorio y para efecto de darle vida a lo que sería esta plática, esta charla entre los que están tomando las decisiones en materia jurisdiccional, me voy a permitir hacerles algunas preguntas que ya están en el ambiente, sin perjuicio de las que nos vayan llegando a través del chat de YouTube. Tenemos que, para efecto del orden civil, maestro Jorge, para que las vaya anotando y vayamos desahogando, voy a hacer algunas para cada área, ¿no? ¿Sería recomendable la oralidad en materia civil y en qué casos? En los procesos en los que actualmente usted lleva, ¿en qué recomendaría que esta oralidad pudiera darse a efecto de darle mayor viabilidad al justiciable, ¿no? También tenemos algunas otras cosas como cuáles son los casos más recurrentes que un juez civil, a los que un juez civil se está enfrentando, ¿no?, actualmente. Y tenemos, perdonen ustedes que de repente me quedo un poquito trabado, pero tenemos ya un cúmulo de preguntas y estoy intentando no repetirlas. Por último, en materia civil, me atrevería yo a preguntarles también ¿cómo definir esta diferencia entre este límite entre lo civil y lo familiar, que es algo que a veces se da el caso, ¿no? Y bueno, hay algunas interrogantes. Para la materia mercantil, juez López Santana en retiro, ¿qué tipo de cuestiones mercantiles pueden derivarse de la materia familiar, por ejemplo? En los procesos mercantiles derivan también problemas familiares, es decir, al revés.
Y por último, en materia mercantil, me atrevería yo a resumir preguntas que ya hemos recopilado. Si existen también algunos argumentos que tendrían que ver con esta cuestión del no pago, de las deudas que actualmente se están generando y que hay la probabilidad de que mucha gente no tenga la manera de hacer frente a estas. ¿Qué pasa con ese no pago desde la óptica mercantil? Desde la óptica familiar, juez Roberto Jiménez, voy a dejar también algunas que otras preguntas que he estado ya recuperando. Tendrían que ver con esta cuestión de la violencia que ya citaba usted, la violencia que se está dando al interior de la familia, que es algo no nuevo, se ha incrementado, ¿no? Este tipo de factores, como es este retiro social, este hacerse hacia atrás de la convivencia, de los centros de convivencia naturales, como son la escuela, como son la fábrica, como son los mercados, los centros de diversión, etcétera, y retirarse a casa, esto está generando un incremento en la violencia familiar. ¿Cómo lo ve un juez de lo familiar? ¿Qué alternativas judiciales se tienen ahora sobre cosas muy álgidas que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos de la protección de los menores, también con la violencia para y hacia las mujeres, que es algo que actualmente nos ha dolido mucho a la UNAM y queremos qué está pasando en el Poder Judicial y para dónde apunta con esta situación que estamos. Yo creo que para abrir el conversatorio, para entrarle ya de lleno, esas serían algunas de los y las preguntas que se pueden hacer, ¿no? Y que me gustaría que a mano alzada vayamos, si me lo permiten, ir dosificando la palabra, porque sabemos que a distancia y de manera virtual hay un desfaz entre lo que se ve y lo que se escucha, y para efecto de no encimarnos, les pido por favor levantar la palabra, la asigno, y quién gusta empezar sobre los tópicos familiar, mercantil o civil que enuncié como tipo pregunta a efecto de que inicie como tal el conversatorio. Adelante y a mano alzada, yo asigno la palabra. Muy bien, juez Sandoval, adelante. Bien, de las preguntas que se acaban de formular, recuerdo la primera, que es el uso de la oralidad en materia civil y en qué casos se tendría que aplicar esta situación. Considero que hoy en día la oralidad ha mostrado grandes bondades, puesto que se tiene una inmediatez, respecto a al contacto con las personas como juzgador, y se tiene un mayor conocimiento de los hechos, pues muchas de las veces los planteamientos de la demanda son totalmente falsos en relación a lo que la gente pide al abogado, puesto que a veces, y esto es realidad, las mentiras se vuelven verdades y a veces tutelamos mentiras cuando realmente no se puede hablar de una situación cierta. Sabemos que un procedimiento emite una verdad legal, pero esta no es una verdad material. Luego, entonces, la oralidad ha dado grandes bondades y por ello yo sí estaría de acuerdo en el hecho de que en los procedimientos de orden civil se aplicara y se implementara la oralidad, puesto que de esta forma las personas sentirían directamente la impartición de justicia y la sensibilidad de esta. Es decir, evitaríamos muchas cosas o prácticas donde se presta a las dádivas o cuestiones de que me vas a apoyar a cambio de, y esto se evitaría puesto que el juez tendrá que estar presente a efecto de llevar a cabo y dirigir la audiencia. Es necesario que se quite ese letargo y esa visión que tiene el público de que un juez o un juzgado es una situación de una tortuguez, una situación jurídica lenta, para dar pauta a que el juez se involucre, porque muchas de las veces conocemos números, más no personas, y aquí se trata de ser sensible a través de la oralidad y conocer realmente la problemática que sirven las personas, y esto a su vez abonaría lo que se habla en materia familiar de la mediación, a efecto de que por nuestro conducto podamos llevar a cabo esa solución de los conflictos. Por ello, considero que en todas las áreas del civil, de las materias, bueno, todas las áreas que conocen la materia civil, debería aplicarse la oralidad.
Perfecto. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias. Adelante, juez López Santana. bueno, precisamente comentando lo del maestro Sandoval, no perder de vista que es una reforma constitucional que ya nos obliga a oralidad en todos los procedimientos. ¿Qué implica capacitación, tanto nosotros como autoridades, el justiciable también, su preparación? Hoy implica mucho el lenguaje corporal, como decía el maestro Sandoval, son procedimientos adversariales ya contacto directo. No perder de vista que vamos a estar frente a el juez, los postulantes y las partes. Eso es, yo creo, la oralidad debe caber en todas las áreas que impartimos justicia, que al final de cuentas los que estamos dentro de esta impartición hemos visto excelentes soluciones, muy buenos argumentos del justiciable, ya se va satisfecho el simple hecho de que sea atendido por el señor juez, ya nos da otra visión, ya estamos rompiendo ese paradigma de que el juez no lo conocemos, sí lo conoce y estamos abiertos a todo el justiciable. Perfecto. Muchas gracias, juez López Santana. Adelante, juez Roberto Jiménez. Ok, gracias. Cuestión de oralidad. Bueno, en materia familiar ha sido una de las materias donde más se ha privilegiado la oralidad. En la práctica, efectivamente, muchas veces sucede que no es lo mismo lo que vienen hablando los interesados a lo que a veces consta en el documento llamado demanda, llamado contestación. Y muchas veces en la cuestión práctica procesal también puedes advertir que en los escritos se advierte una gran controversia. Pero ya que estás frente a los interesados, platicas con ellos, que es un privilegio de la oralidad, te das cuenta que sus perspectivas de su problema no son tan grandes, no son tan complicadas. Y que muchas veces lo que le falta a esas personas, a esos justiciables, es el que alguien, en este caso como autoridad, les pueda dar hasta formas de solución de la controversia, que muchas veces pues ellos no los tienen porque, digo, la mayoría no son juristas. Entonces, pues no saben cómo resolverlo, ¿no? Ellos de acuerdo a sus conocimientos dicen, pues esto debe ser así y esto debe ser de esta forma, pero no consensan. Pero ya que les vas dando, ya que los escuchaste, ya que les vas dando alternativas, ellos mismos se van dando cuenta que sí hay una solución que beneficia sus intereses, que beneficia a su familia, que beneficia a sus hijos. Cuestión de oralidad, pues la meta es hacer un proceso más rápido, más práctico, de mayor solución humana, mayor contacto humano entre el juez y no solamente el juez, sino todos los que intervienen en el juzgado, todo el órgano jurisdiccional, con aquellos que necesitan una solución jurídica, una certeza jurídica de qué hacer respecto de sus hijos, de su persona, de sus bienes y demás. La oralidad en materia familiar está buscando eso. Tiene sus complicaciones, a veces por intereses de las partes, a veces por falta de recursos, a veces por el cúmulo de trabajo que, pues, ¿qué más quisiera uno como juez o como juzgado el poder cumplir los plazos a cabalidad? Pero a veces el trabajo, como ya lo mencionaba el maestro Jorge, número de habitantes por juez o por juzgado, pues es tremendo, ¿no? Entonces, eso provoca muchas veces que se tengan que buscar alternativas para poder ir solucionando cada uno de los procesos, darles todo el tiempo posible para llegar a ello y también ver ahí cuestiones que muchas veces no se contemplan, ¿no? En la oralidad, de que ahora el juez es el que tiene que recabar pruebas que faltaren para poder resolver en definitiva, pues es uno de los retos que tiene la oralidad.
el que juez también conozca cuáles son las necesidades de los justiciables para entonces poder recabar esas pruebas y poder solucionar. Considero que la oralidad en todos los ámbitos de materia familiar pues es súper importante, y creo que como vamos avanzando bien y vamos haciendo lo mejor posible. Y bueno, el tribunal pues está haciendo lo que le corresponde. Ya un poquito más adelante comentaremos en relación a qué hacer en estos momentos de la pandemia. Gracias. Gracias, juez Roberto Jiménez. Bien, antes de seguir abonando sobre esto, les recuerdo a todos aquellos que nos están siguiendo por el canal de YouTube del CETED de la FES Acatlán, está abierto el chat, ya empezaron a llegar preguntas, las estoy juntando a efecto de que hagamos un poco más eficiente este conversatorio, pero continuamos. Hablábamos pues, y a manera de reunir la participación de cada uno de nuestros especialistas, que la oralidad está haciendo algo que beneficia en los ámbitos civil, mercantil, familiar, en virtud de que este principio de inmediatez entre el justiciable y el juzgador permite conocer, no deshumanizado como en un papel en donde se puede leer una realidad, sino puedes escuchar y puedes conocer lo que está realmente en litis, en conflicto. Regresando un poquito a los temas planteados inicialmente, esta cuestión de lo que en principio suena como familiar, que deviene en mercantil, viceversa, y de repente esta distancia entre lo civil y lo familiar, que a veces no queda muy clara, esta línea definitoria entre ambas materias. ¿Qué hay sobre esto? Ustedes como juzgadores, ¿qué hay sobre esta litis que comienza con una tónica familiar que puede desencadenar, devenir en una temática mercantil o civil? ¿Cómo se resuelve en el Poder Judicial este tipo de cuestiones que brincan de un contexto a otro? ¿Por dónde empezamos? ¿Quién quiere? Adelante, a mano alzada. Ok, perfecto. Bien, en ese sentido, en el caso de la materia civil, se ha detectado y se ha visto mucha problemática en relación a actos simulados en cuanto a cuestiones familiares. Aquí vamos a ver ya que en la actualidad hay una inmersión de todas las áreas del derecho familiar, mercantil, civil, inclusive hasta cuestiones penales, en donde tenemos que tener la atingencia y la casuística para ver cada situación al caso concreto, en donde advertimos, por ejemplo, en el caso de su servidor, que como juez civil, advierto en los casos de comodato, ¿sí? La situación de que si una pareja que vivía en concubinato, los padres le permiten su habitación en su casa, pero esta relación se rompe, se separan, o bien a través del divorcio hay un rompimiento de este vínculo, y obviamente se queda la cónyuge, que en este caso particular, pues se queda con sus hijos, y el hijo varón, el varón o la mujer, según sea el caso, para que no digan que no hay perspectiva de género, se sale, y obviamente en contubernio, como esa casa no es de ellos, se lo hacen un contrato ficticio de comodato. Y entonces, obviamente, emplazan únicamente, hay ocasiones en que únicamente emplazan al hijo, y él va y se allana al juzgado, inmediatamente se pasa a la sentencia y tenemos que llevar a cabo un lanzamiento. Eso en los casos más prácticos, pero nos damos cuenta, ¿por qué? Porque al momento del emplazamiento, se va al domicilio y la señora nos dice, es que él no vive ahí. Y entonces, en ese caso particular, suponiendo que ella vaya al juzgado y conteste la demanda, porque va a haber un litisconsorcio, entonces contestará la demanda y diciendo que sus papás o es el domicilio conyugal o hubo una donación, lo que sea, se advierte que obviamente es la familia del cónyuge que se salió quien pretende sacar a la persona. Y es ahí la solución, es a través de la perspectiva de género, donde debemos hacer un análisis atingente de los hechos y el cúmulo de las circunstancias que están pesando sobre esta cuestión. Hoy en día, el juzgador y el operador jurídico debe tener
esa visión de perspectiva, puesto que no es muy normal que una de las partes se allane respecto a la terminación del comodato y la otra no. Luego, entonces, ¿eso a qué nos lleva a concluir? Sin ser tan sabios, pues obviamente hay un contubernio de tanto de la parte actora como ahora sí que parte parcial de la parte demandada, para llevar a cabo un acto simulado. Y obviamente esto se visualiza a través de la sentencia, puesto que tenemos que ver el origen de la posesión, y el origen de la posesión fue a través de la unión, porque además se exhiben las actas de nacimiento de los hijos, y nos damos cuenta que ese es el domicilio que establecieron como domicilio familiar o conyugal, según sea el caso, y después, de buenas a primeras, se acaba y los quieren sacar. Sabemos que en materia familiar, bueno, pues se atienden estos rubros, pero aquí es importante que en el área civil veamos la perspectiva de género y defendamos a las mujeres como grupo vulnerable, este tipo de cuestiones que obviamente se ven de forma muy agresiva, puesto que imagínense unos niños que sean lanzados, no es una escena nada agradable, y por parte de su propio progenitor. Esto ya quedará cuestiones éticas o valorativas de cada uno de las partes, pero como juzgador debemos hacerlo con perspectiva de género. Bien. Excelente, muy bien. Adelante, juez López Santana. Bueno, ya continuando con esa dinámica, precisamente en la actualidad que ha ocasionado, hablamos de perspectiva, hemos visto, a veces con sorpresa, que hay infinidad de procedimientos que derivan de cuestiones esencialmente de familia. Cuestiones de separación, que trae como consecuencia el cumplimiento de obligaciones, simulación de actos jurídicos de famosos pagarés, que entre cónyuges hoy vemos un gran incremento de demandas entre parejas o concubinos o unión libre, que están planteando en nuestros tribunales. Que hay problemática precisamente por angustias, que no se firmó el documento, que sí se firmó, y derivó precisamente de la realidad. Hoy esta situación, la vamos a comentar, de la pandemia, nos está obligando ya a cuestiones extranormales de procedimientos judiciales. Hemos visto muy continuamente demandas ya de incumplimiento de las agencias, principalmente automotrices, de pagos, donde ya el demandado ya se fue de ese domicilio y dejó embarcado generalmente a la esposa, o ya también hemos visto, también ya ha cambiado, que ya ahora también las damas son las que se van y dejan ya al marido ahí, y también ya la dejan con broncas de tarjetas de crédito vencidas, de pagarés, de obligaciones. Entonces, obviamente, sí están relacionadas estas tres materias, no podemos separarlas, y es una realidad. Hoy, como civilistas, las principales, nos obliga a estar preparados en las tres áreas: conocer y estar actualizados. Nuestro derecho es cambiante día con día. Tenemos medios electrónicos que diario tenemos la información. Ya no es como antes, ¿verdad?, que trabajaban 2, 3 meses. Hoy inmediatamente tenemos la información. Estos medios electrónicos son una maravilla si los utilizamos adecuadamente. Yo creo que sí hay mucha relación en estos procedimientos, y principalmente en materia mercantil económica, que nos está pegando y nos va a pegar ahorita con esta forma del COVID, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué mecanismos, ahorita vamos a comentar también qué ha hecho en este caso el Poder Judicial para solventar nuestras instituciones, para qué medidas vamos a tomar para solucionar este conflictivo desde el momento. Muchas gracias, juez López Santana. Adelante, juez Roberto Jiménez. Bueno, ciertamente en los procesos puedes advertir que convergen cuestiones de naturaleza civil, de naturaleza mercantil. Y esto, por ejemplo, se da mucho en violencia familiar. Cuando alguno de los interesados pues quiere sacar a su cónyuge o a su concubino o a su pareja del domicilio común, y entonces acuden en la vía de la violencia familiar, y una de las medidas que se contempla este proceso y que es muy recurrente es el retiro de la persona posiblemente agresora del domicilio común. Y esa medida, pues por la naturaleza del propio proceso, pues se tiene que determinar
independientemente de quién sea el dueño del bien. Y se dicta, se retira a la persona y ya cuando viene la parte demandada, pues te das cuenta que es una cuestión que en materia civil o en la vía civil no han podido resolver, o en la materia mercantil no la han podido resolver. Y entonces hacen uso de esta herramienta procesal para retirar a la parte que les interesa no esté en el lugar común. Bien, gracias, juez Roberto Jiménez. Adelante, juez José Luis López. Bueno, esto ha sido motivo de mucho trabajo por parte del Poder Judicial, inquietudes, ¿verdad? La norma establece precisamente por la vulnerabilidad que pudiera poner de alguno de los de violencia familiar sustraerlo inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Que si no la acatamos, ¿qué responsabilidad tendríamos nosotros como autoridades? Un ejemplo que puede hacer, ¿sabes qué? Pues te dije, juez, que me golpea el marido, llego cada vez que llega tomado, me golpea, y tú te avisé con tiempo y no lo tomaste, y por desgracia llega a haber una consecuencia de esa de lesión más formal o inclusive algún homicidio, pues seríamos responsables directamente. O sea, no podemos escudarnos, hay que cumplir la norma exactamente. Tendrá medios de defensa, precisamente, posiblemente un juicio de amparo de suspender el acto, o en su momento esa medida que quede revocada, que es la final de la sentencia, ¿verdad? Entonces, sí, realmente hemos visto infinidad de veces, de hablar ya el maestro Sandoval, simulación de datos jurídicos. Estamos usando la violencia familiar como un reivindicatorio imperfecto, ¿verdad? Para sacar a uno de los cónyuges, que es el modo más eficaz. Hay asuntos que nada más hacen esa medida y se acabó el asunto, ahí nos lo dejaron, y nos dejaron ya con una problemática de resolver. Habíamos dicho, estadísticamente somos no más de 500 jueces para casi 20 millones de gentes, entonces humanamente es imposible estar asunto por asunto. Entonces sí pedimos el apoyo de los especialistas que sean, nuevamente apliquen su principio de ética, de profesional, de ética, que busquemos realmente dar una solución a la conflictiva, que seamos nosotros como estudios del derecho, nuestra misión, solucionar conflictos, no crearlos. Es de momento. Bien, gracias, maestro López Santana. Antes de dar la palabra al maestro Jorge Sandoval, tenemos ya bastantes preguntas en el chat. Esto es, hay interés en la comunidad. Algunas las voy a empezar a filtrar para que sea parte de lo que estamos dialogando. Otras voy a esperar un poco a efecto de que entremos en la parte de la justicia en un ámbito como en el que estamos viviendo de retiro social, que tiene que ver con ello, para entrarle de lleno a ese tema. Tengo dos que logré detectar en el chat, que se habla de manera procesal general. Una de ellas habla de cuál sería la prueba idónea para demostrar la violencia intrafamiliar, y por otro lado tenemos una pregunta que tiene que ver con estas figuras de facto que tienen un cierto reconocimiento en el derecho, como son los concubinos, como son los conviventes. Preguntan también el auditorio, ¿cuál es ese tratamiento que se le da a estas variantes jurídicas desde la óptica del derecho familiar y civil? Continuamos con el juez Jorge Sandoval. Adelante, maestro. Bien, casi me adivinaron el pensamiento de las preguntas que formularon. Bien, en mi trayectoria también fui juez familiar y bueno, también tengo conocimiento de esa área. Y les puedo decir lo siguiente, también de este lado hace falta sensibilidad de parte del órgano jurisdiccional, pues muchas veces el reclamo de los abogados es el hecho de que preguntaban por ahí si hay pruebas que adjuntar a un procedimiento de violencia familiar, una controversia de violencia familiar. Este es un procedimiento atípico porque no necesitamos un documento fundatorio del derecho como siempre lo marca la legislación. No necesitamos una carpeta de investigación que sea la señora golpeado, el señor golpeado o algún miembro de la familia golpeado para que actuemos en consecuencia. Sabemos hoy con la teoría de los derechos humanos que ante la primera conocimiento de alguna vejación de un grupo vulnerable tenemos que actuar inmediatamente. Es una presunción que se tiene en beneficio de todos aquellos que sean vulnerables, tratándose de niños, mujeres, adultos mayores, personas con capacidades diferentes.
es importante que tampoco se preste a esto a un juego, como lo decía el maestro Santana, a de que, pues como me caes gordo, ya te quiero sacar. No, no estamos jugando, es una situación que también es de conciencia ciudadana y también de conciencia del juzgador. Es decir, es necesaria la sensibilidad de ambas partes para que un procedimiento de esta naturaleza no se rompa verdaderamente, no rompa verdaderamente un vínculo familiar. No se juega con la violencia. La violencia de verdad es una situación, es una laceración que tiene toda la sociedad mexicana en relación a que se quiere jugar y a jugar al más fuerte. Y eso no se puede. El juzgador no puede prestarse a un juego de esa naturaleza y obviamente también tampoco se trata de decir, es que me pegó o me habla mal. No, no es suficiente. Tendrás que especificar bien este tipo de violencia. Es decir, también tenemos violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual. Todo este tipo de cuestiones son interesantes en su planteamiento. Es decir, el juez tiene que ser sensible, tiene que actuar en consecuencia ante la primera situación de presunción de algún acto de violencia que cause un perjuicio a las personas. Y en este caso particular, esa sería mi respuesta, maestro. Muchas gracias, maestro Jorge Sandoval. Adelante, juez Roberto Jiménez. Bueno, la pregunta es respecto de o va enfocado hacia la cuestión de la violencia. Normalmente, en cuestión de violencia familiar, ya pasaba en tiempos procesales anteriores cuando se hablaba del divorcio y teníamos las causales, entre otras una similar a la violencia, que decían, pues, ¿cómo acreditar las agresiones de un cónyuge al otro si muchas veces se suscitan al interior del domicilio común o conyugal? Y más aún, se suscitan en el interior y a veces en un espacio dedicado únicamente para la pareja. No a la vista, inclusive de los hijos. Entonces, ¿cómo yo, mujer, cómo yo, hombre, voy a poder demostrar que soy agredido verbal y o físicamente? ¿Cómo le hago psicológicamente, económicamente? ¿Cómo le hago? Porque pues nadie ve que me agrede verbalmente, nadie ve que me golpea. Y pues no tengo otro medio. En cuestión ahora en violencia familiar, pues al haber desaparecido las causales de divorcio, pues creo que ahí es donde ahora se están viendo esas situaciones. ¿Por qué? Porque normalmente la violencia familiar, la mayoría de los procesos que me ha tocado conocer, pues devienen de parejas. Y ellos se enfrentan a la misma problemática, cómo demostrar, y muchas veces ofrecen las pruebas confesionales, testimoniales, documentales, periciales, y en ese sentido, pues difícilmente el agresor, si es que lo es, va a llegar y decir, sí, yo la agredí, ¿verdad? Es poco probable, pero nuestra legislación contempla esa posibilidad. Pruebas testimoniales, pues a mí me platicó la cónyuge, me platicó el cónyuge, me platicó la mamá o me habló por teléfono para que fuera por la persona y cuando llegué pues ya estaba golpeada o golpeado o ya lo habían corrido o ya la habían corrido, ya estaban afuera en la calle, realmente no se dan cuenta, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería una prueba idónea para la cuestión de la violencia? La prueba idónea, inclusive los criterios federales ya lo han señalado, es la prueba pericial en psicología, donde se estudia a la persona ya bajo otras técnicas, bajo otros lineamientos científicos para efecto de establecer si está siendo violentada la misma. Entonces, aún en estos momentos de encierro, o yo le llamo de guardarnos, la prueba que tendría que ser es la prueba pericial en materia de psicología. Y no olvidando que, como ya lo mencionaba antes, el proceso de violencia a la demanda, pues se consideran las medidas de protección que se están pidiendo.
No, ya lo mencionaba el maestro Jorge, no necesariamente tiene que haber la prueba ya para poder decir sí, hay que separarlos. Si no, consideramos y como órgano jurisdiccional atendemos a la cuestión de la lealtad de los abogados, a la lealtad de los interesados, de que lo que nos están diciendo es la verdad. Y por ende, pues nosotros que tenemos que actuar de inmediato y en este caso dictar las medidas correspondientes. Y en este caso, si hay violencia, pues viene la separación, ¿no? Como medida provisional. Ya dentro del proceso, pues decía, esa sería, en mi concepto, una de las pruebas idóneas para poder demostrar la existencia de la violencia en cualquiera de sus formas. Muy Gracias. bien, muchas gracias, juez Roberto Jiménez. Antes de dar la palabra al juez en retiro, José Luis Martín López, actualmente estamos haciendo uso de una tecnología o de las tecnologías de información y comunicación que le permiten a cualquier persona dejar una constancia, a lo mejor videograbada, a lo mejor solamente el sonido, que en un momento dado se preguntan, ¿no? Las personas, ¿puede formar parte mi screenshot, mi impresión de pantalla de una comunicación, de un video, de una nota de voz que me dejó la otra persona para acreditar probablemente violencia, probablemente un reconocimiento de haber realizado algo en contra de otra persona? ¿Qué tanto peso puede llegar a tener estas constancias que se encuentran en los dispositivos móviles de las personas que actualmente están siendo pues sufriendo en carne propia no solo este retiro social, sino la violencia que ha sido una constante en la historia del ser humano y que, bueno, a través del derecho nos hemos dado la posibilidad de acotar qué cosas sí se pueden ejercer, qué cosas no, de manera propia, qué cosas le pedimos al Estado que en ese ámbito de imperio que tiene, ejecute la violencia institucional en contra de un integrante de una sociedad. ¿Qué tanto? Reitero, cuenta para un juzgador estas constancias que obran en los móviles de las personas como una prueba. Asigno nuevamente la palabra. Adelante, juez José Luis Martín. Bueno, agradeciendo. Precisamente hablamos nomás como antecedente, que ya han comentado el maestro Sandoval y el maestro Roberto. No es necesario un medio de prueba eficaz, ¿verdad? Basta la simple presunción. ¿Qué tenemos hoy? Precisamente estamos ya en época, les comentaba a la mayoría de la gente, creo que somos el país que más tenemos celulares, ¿verdad? Ya somos reporteros, somos prensa viviente, entonces eso nos ayuda mucho, pero ¿qué nos obliga? Principio de legalidad, que esos indicios deben estar reformados esencialmente en pruebas periciales. ¿Por qué? Porque se presta manipulación. Hay gente muy hábil en los medios electrónicos que suplanta videos, suplanta voces, suplanta todo. Entonces, sí nos presentamos realmente como una problemática como juzgadores. ¿Qué tan veraz es o no esa información? Nos obliga precisamente a través de los medios periciales, que son gente especializada, que son auxiliares del juez, precisamente los peritos, de nos van a hacer darle esa certeza real a ese efecto, ya sea mensajes en WhatsApp, ya sean videograbaciones, audios. Entonces yo creo que estamos en la transición de tomar en cuenta, sernos ya también juristas ya en la actualidad cibernéticos, ¿verdad? Y aprovechar estos medios electrónicos. Una benevolencia es esto que estamos haciendo a distancias y podemos hacerlo a nivel nacional e internacional. ¿Qué tenemos también como benevolencia o efecto? Seamos el centro de nuestro país, seamos en el Estado de México, acumulamos la mayor concentración. Tan así en el aspecto que tenemos de epidemia, pues es donde nos está pegando más. Entonces sí, yo creo que sí es importante esos medios de avanzar nuestras autoridades, principalmente a nivel federal, de los criterios que necesitamos para tomarlos en cuenta. Y obviamente debe ser más pronto, porque si vamos a una pericia que nos va a aventar 5 o 6 meses, pues ya la pobre gente no lo va a contar. Yo creo que sí va a ser es un aporte muy esencial en la actualidad.
Muchas gracias, juez José Luis Martín López, en retiro. Antes de asignar la palabra, tenemos más interrogantes, a ver si podemos formar parte ya integral, tanto lo que van haciendo a partir de los aportes de los especialistas, como lo que están virtiendo también dentro del chat del canal de YouTube del CT de la FES Acatlán. Agradecemos a todas las personas que se han unido en vivo, recordándoles que va a quedar grabado. Adicionalmente a lo que se ha vertido, vamos empezando a decantar ya esta idea del retiro, le llaman unos la sana distancia, constitucionalmente se le ha llamado, a estos efectos que ha tenido sobre la población y que el derecho no puede estar ajeno a ellos. Es una realidad que ahora tenemos que hacer frente jurídicamente a algo a lo mejor impensable cuando se crea una ley, ¿no? Es decir, ¿qué debemos hacer? El deber ser aquí, cuando de por medio lo que encontramos es una situación excepcional en donde, por un lado, algunas personas se encuentran restringidas en la movilidad y, por lo tanto, se encuentran a veces impedidas para optar por obtener un beneficio que les ayude a alimentarse, a comprar medicinas, ese tipo de cosas. Esto es la lógica de todo retiro social, de lo que está ocasionando la pandemia como la estamos viviendo actualmente. Tenemos fenómenos entonces económicos montados sobre cuestiones de tipo de sanidad y que están ocasionando fenómenos jurídicos. Es una implicación social en su conjunto que el derecho en un momento dado debe resolver. Decíamos al principio de la sesión, preguntas al aire que teníamos que ir respondiendo, el no pago de deudas civiles, de arrendamiento, mercantiles, la violencia que se está generando, que le hemos entrado ya prácticamente a los temas, y también tenemos estas cuestiones de la jurisdicción actual, si se encuentra preparada o no y para dónde tendríamos que transitar, por ejemplo, en el caso de admisión de demandas actuales, en donde se requiere una respuesta del Poder Judicial ante una situación álgida como la que estamos viviendo. ¿Qué enseñanza nos deja, pues, la pandemia desde la óptica de un juzgador ante estos escenarios excepcionales que estamos viviendo? Por favor, empezamos a decantarnos ya hacia allá, que es una de las inquietudes que tiene el público que nos está siguiendo, ya para entrar a esta fase en donde estamos o queremos provocar, dando una alternativa, dando tranquilidad dentro de la medida de lo posible de qué podemos y qué debemos hacer en un momento dado. Adelante, señores jueces, damos la palabra al juez Jorge Santos. Gracias. Yo no quisiera pasar por alto, y con la anuencia de ustedes, mis compañeros y señor coordinador, nada más regresaría un poquito a la perspectiva que se hizo la pregunta de cuál es la perspectiva que se está dando respecto al grupo familiar. Nada más, voy a ser muy breve. Hoy familia ya no lo debemos entender como papá, mamá e hijo y el perrito, ya no. Hoy familia ha sido muy amplio el concepto y debemos entenderlo que allá hay matrimonios del mismo sexo, concubinatos del mismo sexo, y todos estos grupos familiares, inclusive la Corte ha pronunciado que mientras hay un grupo de solidaridad y ayuda, se considera familia. Todos estos tipos de grupos, entendido y englobado en el concepto de familia actualmente, debe ser protegido por la ley. Y en tratándose de violencia, sería el mismo tratamiento, no solamente en el sentido de hablar de papá, mamá e hijo. La violencia ya también se da entre dos amigos que vivan en el mismo techo. La violencia también se da en matrimonios del mismo sexo, en concubinatos del mismo sexo, y la misma regla es para todos. O sea, tenemos que evolucionar, y porque también nuestra figura jurídica en el Estado de México, tanto matrimonio como concubinato, se habla únicamente de hombre y mujer. No, también tenemos que ya cambiar nuestra legislación, puesto que ya también
hay matrimonios de personas del mismo sexo y la Corte también ya se ha pronunciado en ese sentido de que no podemos actuar en forma distinta o discriminando a este tipo de personas, por lo que debemos protegerlas. Eso en cuanto a este tipo de cuestiones. En cuanto a la pregunta de la tecnología, es difícil que nosotros como juzgadores admitamos como prueba un celular o la correspondencia, puesto que estaremos hablando de una prueba ilícita porque se violenta el derecho de intimidad de la persona. Un teléfono, la correspondencia, la casa, se entiende que es la intimidad de uno, es una cuestión muy personal. Y en ese caso, únicamente nosotros somos los únicos responsables de esa circunstancia. Por ello no es lícito que se graben las conversaciones, porque la Corte se ha pronunciado que solamente si están de acuerdo los dos en la grabación de la comunicación se puede hacer. Si no, no. Entonces, sí se podría demostrar con una pericial, como decía el maestro Santana, pero en la valoración de la sentencia se tendría que decir que es una prueba ilícita, puesto que no se hizo con el consentimiento de la otra parte y violentando esa circunstancia. Puesto que, si bien es cierto, yo dije a lo mejor una situación, no sé, violenta en perjuicio de la otra persona, después puedo decir que no voy a permitir que vean mi celular porque yo no lo agarré. Eso es la estrategia, pero al final del día tendremos que entrar casuísticamente al origen de esa probanza. Y avanzo de una vez a la pandemia, al efecto de establecer de que en materia civil realmente ahorita tendremos que hablar de una teoría de la imprevisión respecto al cumplimiento de las obligaciones de compraventa, de arrendamiento, de todo tipo de contratos que sean conmutativos en relación a esto, puesto que esta pandemia también debemos establecer que las medidas que ha tomado el gobierno federal son preventivas, más no inclusivas en cuanto a que debemos suspender el cumplimiento de las obligaciones. Eso no está establecido en los decretos. Está establecido qué actividades son esenciales y no esenciales. Que esto está conllevando una cascada de problemáticas económicas, jurídicos y políticos, sí, definitivo. Pero desde el punto de vista jurídico, que es el que nos interesa, no podemos establecer que las obligaciones se tienen ya por incumplidas. No, porque entonces estaríamos actuando no imparcialmente. Se tendría que ver en tribunales cómo sería el planteamiento de los abogados respecto a la teoría de la imprevisión y sin que esto suene como un hecho notorio, que me digan, es que la pandemia es notoria. Sí, definitivamente que es notoria, pero no por ello te voy a eximir del cumplimiento de las obligaciones. Podemos establecer un parámetro flexible o simplemente también podrá rescindir la obligación, porque esas son las dos opciones que se tienen. O modificas la obligación únicamente por el periodo de la pandemia o bien la rescindes. Esa situación tendría que verse en tribunales en forma casuística y tendría que verla el juez al momento de resolver la conflictiva. Gracias. Muchas gracias, juez Jorge Sandoval. ¿Quién quiere participar de los dos? José? Sí, adelante, juez Roberto Jiménez Franco, adelante. Gracias. Sí, efectivamente, se nos estaba quedando ahí en el tintero la cuestión de cómo se ve a las parejas, a los concubinos, cuál es el trato. Pues ya está visto, ¿no? En cuestión de matrimonios, en cuestión de entre hombre y mujer, entre personas del mismo sexo, en relaciones de pareja, en todas las formas en que se ha determinado una familia, ahora con estas nuevas relaciones, pues se sigue viendo o se ve, primero, que son personas, ¿no? Segundo, el trato es, si la pregunta fuere, el trato entre un matrimonio y una relación de concubinato, una relación de pareja, ¿es igual en materia jurisdiccional? Pues la respuesta es sí. Sí, efectivamente, ya no es porque tú eres concubina o concubino, entonces no tienes derecho a tales o cuales cosas. O porque tú tienes una relación de pareja, no tienes derecho a esto, no puedes hablar tú de violencia y demás. No, la cuestión ahora es que sí, efectivamente, se les trata como iguales. No porque sea de la matrimonio del mismo sexo, cuestiones de esa naturaleza. Se les trata como iguales para poder brindar, pues obviamente, todos los derechos, ¿no? Ahora, en cuestión de la tecnología,
Ahí diríamos, ok, ofreces la prueba, se admite la prueba, pero bueno, pues ya en su valoración pues, se va a tener que determinar lo conducente. Y efectivamente, como lo decía el maestro José Luis, para que este tipo de pruebas pueda tener alguna eficacia jurídica, pues tendrían que estar robustecidas por una prueba pericial que establezca los tiempos de elaboración, no, toda la cuestión técnica, ¿no? Que sea auténtica la grabación, que las figuras o los voces que se escuchan ahí corresponden a la persona, llámese actor, llámese demandada, ¿no? Pero aquí la cuestión es, y algo que sí me preocupó en la exposición de la pregunta es, yo sé que tengo problemas con mi pareja y entonces voy a prepararme, esta es mi primera preocupación, voy a prepararme para que cuando suceda un evento lo pueda yo grabar. Eso quiere decir que yo, que estoy preparando la prueba, no voy a actuar de manera natural ante el evento. ¿Por qué? Porque yo ya me estoy cuidando y posiblemente estoy provocando a la otra persona para que actúe, para que haga o diga lo que yo quiero o necesito como prueba. Esa es la parte preocupante, el que nosotros, como interesados en una controversia, tratemos de fabricar pruebas, tratemos de tener pruebas. Digo, yo fabricar, desde el momento que yo decido grabarlo, desde ese momento yo así lo pienso, yo ya estoy fabricando la prueba porque obviamente yo no le voy a decir a mi cónyuge alguna palabra obscena, yo no lo voy a agredir. ¿Por qué no? Porque si no la prueba, pues va a funcionar en mi contra también, ¿no? Tú la ofreciste y se advierte que tú estás agrediéndolo físico o verbalmente, pues, ¿qué prueba más quieres, verdad? Entonces, pues obviamente yo no voy a actuar naturalmente ante un evento de violencia. Yo voy a actuar en mi protección y tratando de obtener la prueba. Ese sería mi comentario en cuanto a la valoración de esa prueba y la aportación de esa prueba y la formación de esa prueba. Ahora, como decía el maestro Jorge, adelantando en materia civil, mercantil, familiar, pues el tribunal está avanzando. Eh, no sé si esté bien decirlo, pero en administraciones anteriores decíamos, wow, están metiendo mucha tecnología en el tribunal y pues, no le vemos cómo se va a explotar todo ello, ¿no? Y pareciera mentira, pero ante este evento de la pandemia, precisamente todas esas plataformas que se colocaron en el tribunal, ahora son las que están funcionando y van a funcionar para la administración de justicia. Ya en la última circular que se publicó en relación a ampliar el periodo de contingencia o resguardo, ya se está hablando del expediente electrónico, ya se está hablando de los juicios en línea, ya se está hablando de elaboración de audiencias en línea, se está atendiendo a cuestiones también a que se puede resolver vía internet, que ya se pueden dictar las sentencias a través de estos medios. Ya un proceso que por su naturaleza pueda resolverse, se lleva a cabo y se dicta la sentencia y no esperar a que se reactive en su forma normal el tribunal, sino que ya dice, bueno, pues ya esos procesos, hay una selección de ellos donde ya se puede resolver y dictar la sentencia y se le puede notificar a las partes. A lo mejor pareciera algo así como un comercial, pero el propio tribunal está diciendo, tramiten su firma electrónica para que se pueda dar mayor avance a sus procesos de manera virtual, se pueda resolver sus asuntos. Y también en la cuestión del tribunal, pues ya está preparándose para hacer
convivencias virtuales en aquellos procesos donde se permita esa medida. Entonces, en mi concepto, obviamente, pues estamos como juzgadores explorando, experimentando, conociendo y viendo las bondades de la tecnología, pero siento como que el Poder Judicial del Estado de México, sin soslayar a aquellos otros tribunales, no los conozco, no puedo afirmar algo sobre ellos, tiene las herramientas para llevar procesos en línea sin mayor problema y continuar con los procesos escritos, continuarlos también en línea. Ese sería mi comentario. Muy bien, muchas gracias, juez Roberto Jiménez Franco. Antes de dar la palabra, maestro José Luis López, quiero agradecer nuevamente, como lo he venido haciendo, no solo a los especialistas sobre los temas de materia civil, mercantil y familiar que se están exponiendo acá. Vamos a iniciar a un cierre de este conversatorio en donde hemos escuchado con mucha atención lo relativo a violencia familiar, a incumplimiento de obligaciones, las pruebas idóneas, e incluso a pronunciamientos respecto de estas posibilidades tecnológicas que nos ofrece el Poder Judicial, al menos del Estado de México, en donde vamos avanzando con la posibilidad de impartir justicia, con la posibilidad de responderle a los justiciables qué cosas podemos llevar a cabo. Entonces, les voy a ir pidiendo a los especialistas que vayan haciendo un cierre. Seguimos filtrando las preguntas que nos están haciendo llegar a través del chat de YouTube, del canal de YouTube del CETEP de la FES Acatlán. Agradecemos nuevamente a todos aquellos que nos están siguiendo. Y entonces, a manera de cierre, con independencia de que podamos hacer uso de la palabra un poquito más adelante, intentaremos estar cerrando al filo de las 12 del día. Tenemos escasos 34 minutos. ¿Qué podríamos estar avisorando? Ya lo adelantaba el juez Roberto Jiménez. ¿Qué podríamos esperar ante fenómenos de incumplimiento? Por un lado, la buena voluntad, la aveniencia que pudiera existir entre las partes, esta idea de los mecanismos alternos de solución de controversias en este momento y levantada la restricción social que tenemos actualmente, ¿qué papel va a jugar antes y durante y después de la pandemia estas medidas, esta posibilidad de avenirnos, como son los mecanismos alternos, y sobre la respuesta del tribunal? Adelante, pidió la palabra el juez José Luis López. Bueno, nada más para comentar lo de que mis antecesores, ¿qué ha hecho el tribunal ante esta situación? Acuérdense que en materia penal no podemos parar, ¿verdad? No podemos, los delitos no pueden parar, ahí siguen trabajando. Obviamente son gente que está exponiéndose también a aspectos de salud. Materia familiar se han implementado guardias, principalmente cuestiones de alimentos. Hoy ya implementamos precisamente en la página del Poder Judicial la invitación a las demandas y escritos en vía internet. Ya tenemos juicios reales de divorcios, ya tribunales especializados en juicios de divorcios, incluso de restitución. En materia penal hay guardias 24 horas en órdenes de aprehensión. En materia, en este caso mercantil, ya tenemos más tribunales especializados. Ya hoy, precisamente a través de estos medios, ya deshagamos exhortos vía electrónica. ¿Qué nos falta? Pues que hagamos también el justiciable, los postulantes, asesores, esos mecanismos que tienen a su mano. Ya tenemos la firma electrónica, nos dan la seguridad jurídica, ¿verdad? Una vez que se emite el acuerdo, ya la pueden checar. Como dice por ahí Roberto de Promoción, tenemos ya la aplicación del Poder Judicial. Pueden checar su acuerdo en forma inmediata, ¿verdad? En tiempo real. Entonces, creo que sí hay un gran avance, sí podemos. Yo estoy consciente como México que sí se pueden hacer muchas cosas cuando nos ponemos el overall como sociedad. Es un trabajo corporativo de equipo, no es más del juez.
es de todos. Y creo que al final de cuentas sí podemos dar soluciones. Somos una sociedad muy hábil también, que ha cambiado ese chip en vez de negativo a lo positivo. No todo es negativo, nos ha obligado que hay un aspecto de sociedad que sí podemos hablar entre todos. Hay un acuerdo de la gente que ya también busca medios alternativos, ya no es nada más descansarse. Obviamente la protesta del abogado que van a utilizarse, no, siempre van a estar presentes. Es confidente en toda la vida para muchos justiciables. Entonces creo que vamos por buen camino y creo que vamos a solucionarlo. Muy bien. Muchas gracias, juez en retiro José Luis Martín López. Adelante, juez Jorge Sandoval. Sí, yo más que cuestión o opinión jurídica quisiera ponerles una imagen para efectos de que veamos esta cuestión reflexiva. ¿Qué nos está dejando el COVID-19? A nuestro país nos está diciendo que tenemos que avanzar, que un problema de esta naturaleza no nos puede detener, y máxime que se trata de una necesidad de la administración de justicia, y dada que la conflictiva social aprovechas este tipo de circunstancias para aprovecharse, para incumplir, para robar, para hacer cosas indebidas. Y un Estado de Derecho no puede estar ajeno, actualizado y a la vanguardia, como en el caso particular, y como dicen bien mis compañeros, sin hacer comercial, el tribunal ha lanzado desde hace 2 años o 3 años el juicio en línea, y donde se ha avanzado. Hay una desidia por parte de los justiciables respecto a no querer tramitar su firma electrónica, o bien también comprender que no todos tenemos la capacidad o la posibilidad de tener un equipo electrónico o acceso a Internet. Eso también tendríamos que verlo, porque el tribunal puede contar con la plataforma, pero habría que ver también si el público la tiene. Y en este caso particular también estoy estableciendo que hoy en día, por ejemplo, si China nos transmitió el coronavirus, China ya creó el primer juez virtual, que se llama Justicia Pequeñita. No me pidan que lo diga en chino porque no lo sé, pero ahí tienen la imagen de un juez que está trabajando desde el 2017 aplicando la justicia. La pregunta será, ¿esa justicia será sensible? ¿Esa justicia de verdad sentirá la cuestión humana, la problemática y la solución? A lo mejor podrá dar una solución legal, posiblemente, pero no sensible, que es un tratamiento que debe de ser a través del juez. El juez, de verdad, tiene la sensibilidad de poder entender y comprender la conducta por sus iguales y no por una cuestión técnica, como sería la cuestión de un juez de naturaleza tecnológica, pues es un robot, y nosotros no somos robots, somos gentes que tenemos aciertos y desaciertos. Pero esta pandemia nos está llevando a despertar, a avanzar, a actuar en consecuencia de una necesidad, y creo, como lo dice el maestro Santana, todos podemos si hay voluntad y lo queremos hacer. Pero de que la justicia va a continuar a pasos agigantados, lo va a tener que hacer, nos guste o no. Las herramientas tecnológicas nos ayudan, lo vemos, este es un ejemplo palpable, y tendremos que nada más adecuar las situaciones concretas dentro del procedimiento para poder llevar a cabo de esta manera un buen juicio en línea sin que existan violaciones al debido proceso. Gracias. Muchas gracias, juez Jorge Sandoval. Adelante, Roberto Jiménez, juez Roberto Jiménez. Sí, gracias. ¿Qué esperar con el incumplimiento de obligaciones? Es un tema bastante difícil, porque ahí tendríamos que decir lo que normalmente dicen los jueces. Pues al caso concreto. No podemos dar una receta general, porque no en todos los casos es lo mismo. Entonces, a cuestión de cumplimiento de obligaciones, pues tendrá que irse viendo asunto por asunto para buscarles una solución. Necesariamente, como lo dicen los compañeros panelistas, el que se requiere sensibilidad también por parte de ellos, ¿no? Si sabemos que o el obligado alimentario está sin trabajo, pues, ¿qué hacer, no? También se entiende por el otro lado que no le puedes decir a la persona, al hijo,
al acreedor, oye, pues tu papá, tu mamá está sin trabajo y por esa razón, pues hoy no comes. Son temas bastante delicados que yo creo que lanzar una posición general no beneficiaría a nadie, porque no daríamos una solución real al punto estratégico de cada asunto, de cada problemática que se presente en los procesos que ya tenemos y en los que vengan, porque digo, las noticias hablan de recesiones económicas, de retraso en la economía, de cierre de centros laborales, suspensiones de trabajadores. Y bueno, entonces dices, bueno, todo esto lo vamos a tener que ir afrontando, pues conforme vayamos saliendo de esta situación de guarda y una vez que ya estemos laborando al 100%. Reitero, cuestión de electrónica, pues el tribunal está avanzando. También está considerando, ya está previsto el que una forma alternativa que tenemos de solución de las controversias, pues es la mediación. En el caso, yo soy partidario de que muchos procesos, muchas controversias, no necesariamente tienen que llegar a los juzgados para que se pueda resolver. Muchas veces se requiere de darles a los interesados los conocimientos, las aportaciones, de cómo solucionarlos, para que ellos lo puedan lograr y no a fuerzas tenga que estar con el juez o el juzgado tenga que decirle. Recuerdo en alguna ocasión que llegaron al juzgado unas personas de edad bastante avanzada que querían disolver su matrimonio. Y pues la verdad me sorprendió, no ha sido la primera vez, pero sí me sorprendió el que llegaran estas personas. Y más me sorprendió al escuchar el motivo por el cual se querían divorciar. Y bueno, decían entre otras cosas, pues es que nos enojamos y él no se quiere regresar a la casa. Y yo sí quiero que regrese a la casa, yo sí quiero estar con él. Y le preguntaba al otro cónyuge, ¿y usted qué dice? Pues sí, yo también quiero regresar a la casa, yo sí quiero estar con mi esposa, pero pues no le encontramos solución. Dices, no, este no es un tema de jurisdiccional, este es un tema simplemente de hacerles ver a las personas las bondades de su relación de matrimonio, los beneficios del cuidarse el uno al otro, los beneficios de estar juntos como matrimonio, como familia, el mismo ejemplo que ellos pudieran dar a sus familias, ¿no? Le decían, no tienen ustedes por qué estar aquí, ustedes tienen que estar juntos, tienen que ayudarse, son de edad avanzada, piensen, ¿quién los va a cuidar? Ustedes van a estar solos y necesitan el apoyo de una persona, sus medicamentos, o no sé, un tropiezo, cualquier situación de esas, ¿quién los va a ayudar? Entonces, parte del matrimonio, pues es la ayuda mutua, ¿no? Entonces, piensen en esa posibilidad. Y bueno, el resultado fue, pues si él quiere venirse a la casa, pues yo lo recibo, estamos abiertos a que él estemos juntos. Y la postura de la otra parte es, pues si me reciben, yo sí me voy. Entonces, dices, bueno, son de los tantos o pocos procesos que dices, no tiene por qué llegar a un juzgado. Requieren de una mediación, requieren de una conciliación que se les puede otorgar a través de los centros de mediación que tiene el propio Poder Judicial del Estado de México o que pudiera tener alguna otra dependencia. Pero aquí el punto es ese, el que las personas puedan acercarse a esos mediadores, a esos conciliadores para que puedan resolver sus controversias y no tengan que llegar ante un juzgado. Y esto me resulta a una pregunta. ¿Qué va a pasar en estos medios electrónicos con el abogado?
¿Va a ser necesario el abogado? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no van a los juzgados y dicen, pues es que no tengo abogado, pero quiero saber cómo hacerle? Y yo, tratando de ser un poco mesurado, les digo, miren, quien necesitan de una asesoría jurídica. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben cómo llevar a cabo un proceso, un juicio, pues a lo mejor los resultados que pudieran obtenerlos sean lo que ustedes quieran. Entonces sí necesitan de una asesoría jurídica. Y aquí pues viene otra vez el comercial, ¿no? Abogado, pues hay que estarnos a la vanguardia. Nosotros como tribunal pues no vamos y a la vez nos empujan a estar en las cuestiones electrónicas, y como abogado pues también lo puedes hacer, el que sea de manera virtual un proceso como sea de manera física, no significa que el abogado esté siendo desplazado, sino por el contrario, puedes apoyarlo jurídicamente, asesorarlo jurídicamente. No, los medios electrónicos o los juicios virtuales no significa que el abogado ya desaparece, sino al contrario. Necesitan las personas mayor apoyo, porque el hecho de que se lleve su proceso de manera virtual, quieras o no, sientes una soledad o sientes una lejanía. No sientes la presencia del juez, hasta no sientes la presencia de tu contrario, ¿no? Que te alienta a ser benevolente o ser más agresivo procesalmente hablando, sino que siempre requieres el apoyo de alguien para seguir adelante. Hablando de juicios, es el abogado quien debe dar ese apoyo a los que intervienen en los juicios. Gracias. Muchas gracias, juez Roberto Jiménez. Le damos la palabra al juez en retiro, José Luis Martín López. Bueno, ya para efectos de cierre, nuestra realidad, esta pandemia sí nos está ocasionando mucha problemática. Somos una sociedad que vamos al día. Hay gente, ponernos a empatía de los demás, gente que le está pegando esa situación. El aspecto particular de asesores, pues no están trabajando también. No hay tribunales, ya vamos más de 2 meses. Obviamente sí va a haber consecuencias legales, como decía el maestro Sandoval. Vamos a tener que buscar mecanismos. Ya la autoridad pues ha hecho la parte que le corresponde, ¿verdad? También si en el aspecto práctico de Hacienda, pues ya dio otra opción de más tiempo. El aspecto de medio ambiente, pues ya se prorrogaron las verificaciones. Obviamente también se preocupa, ¿verdad? No es tan sencillo como muchos pensábamos, ¿verdad? Que en 15 días terminó, ¿no? Y no sabemos si realmente va a terminar el 31 de mayo. Entonces creo que por ahí los que estamos al día o estamos al día, vemos que esto sigue creciendo, cada vez hay más contagios en nuestro entorno. Entonces tenemos que ser muy responsables, muy sensibles. Creo que es nuestra función como juristas, como profesionistas, que también no aprovechar circunstancias para tener un beneficio, sino ser más leales, más de igualdad a los justiciables. Creo que será mi parte, que sí nos va a obligar a hacer cambios también, usar mecanismos también. Había una persona ahí en el chat, ¿verdad? Pues precisamente no toda la gente tiene esta capacidad. Decían por ahí, si no hubiera problemas no hubiéramos abogados, pero también nuestra función es buscar soluciones, no crearlas. Es mi parte de momento. Muchas gracias, juez en retiro, José Luis Martín López. Le damos la palabra al juez Jorge Sandoval. Bien, muchas gracias. En relación a los medios alternativos de solución que se estaba platicando, pues bueno, ya la reforma a la Constitución en el artículo 17 ya permite esa flexibilidad. Pero yo sí quisiera, antes de que se acabara esta charla, poner el dedo en la llaga. Es decir, es necesario, como bien lo dice el compañero Roberto, que exista la mediación como un filtro antes de llegar a los tribunales para solucionar la conflictiva, sea por mediación, sea por conciliación. De hecho, ya está una iniciativa por parte del Poder Judicial para que se logre esta circunstancia de que en materia familiar se haga una situación de mediación antes de llegar al tribunal. Si el tiempo lo da, este año tendrá que salir esa reforma. Afortunadamente, creo que es una solución viable, aunque muchas de las veces, como bien lo decían mis compañeros, es necesario que se escuche a las personas, porque la justicia necesita
bueno, las personas a veces necesitan que el juez los escuche, que el juez los entienda y los comprenda, como el ejemplo que daba mi compañero Roberto, en el sentido de los dos señores, que el problema era porque sí quería regresar, no era una cuestión álgida entre ellos, sino simplemente, pues quizás por falta de comunicación, y eso es algo que nos falta a todos los seres humanos, saber escuchar, no solamente saber hablar. Y esto también tiene que sensibilizarse a través de la mediación para que la gente encuentre la propia solución a su problemática, porque a veces los jueces nos volvemos injustos porque ellos no reciben lo que ellos esperan. Ellos quieren tener la razón, pero a su manera, no a lo que la ley permite. Y piensan que nosotros estamos actuando a favor o en contra de alguno de ellos, cuando no es así. Nosotros somos jueces de legalidad y tenemos que aplicar la normatividad, lo que dice la ley. Pero también vamos a ser reales. La realidad social desfasa muchas veces a la cuestión, y esto me refiero a alimentos, de una pensión alimenticia. Si vemos hoy en día, un día un UMA que se ponga por concepto de pensión alimenticia no alcanza para satisfacer las necesidades más apremiantes de un pequeño o de una familia tan solo. Ya está desfasada la Ley Federal del Trabajo en su concepto de salario, y yo creo que la mediación junto con las herramientas tecnológicas son un gran avance para efectos de solucionar muchos conflictos, y necesario que todos tengamos la posibilidad de estas herramientas. Digo, no es un sueño muy lejano, pero ojalá que así sea, para que también de esta manera podamos solucionar los conflictos de los ciudadanos, y también demos solución virtualmente a través de en línea de todo ese tipo de problemáticas. Y yo creo que si esto nos está haciendo reflexionar, nos deja que la justicia, por pandemias, por guerras, por lo que sea, siempre existirá y siempre tendrá alguien que darla. Y como decía San Agustín de Hipona, una ley para que sea justa tiene que ser igualitaria, tiene que ser para todos, no solamente para algunos. Gracias. Bien, con independencia a que si alguno de los especialistas en este conversatorio quisiera tomar la palabra, quiero destacar la idea de la coordinación de derecho del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que es mantener esta idea de la academia como una de las funciones sustantivas de la Universidad de la Nación, de la UNAM, y un ejercicio que estamos haciendo precisamente es este ejercicio de reflexión que permite no solo el mirar otras ópticas de qué es lo que está pasando en el mundo de lo jurídico con una repercusión social, económica, política, sino además apuntalar el que esta pandemia tiene, y así como lo tuvo, un inicio, va a tener un tope, un límite en donde tengamos que empezar a liberar las actividades y nos vayamos reincorporando uno a nuestras actividades, y la UNAM no está ajena a ello. Queremos mantener precisamente esta idea de actualidad, como bien lo estamos diciendo, y una de las herramientas que tenemos es la tecnología. Nuestra división, SUAYED, cuenta con un canal de YouTube a través del cual estamos saliendo, y va a quedar este video en un repositorio de la UNAM que les va a permitir seguir a quienes en vivo no lo pudieron hacer en esta ocasión. Sin embargo, estamos pues frente a un escenario diferente al cual tenemos respuestas, al cual tenemos la actitud, la cual yo invito a que contagiemos a nuestro entorno inmediato, nuestra familia, la escuela, la fábrica y cualquier otro lugar en donde nos paremos. Nosotros como universitarios somos un motor que hacemos que la sociedad camine. Invito a todos los universitarios, los que nos ven ahora y los que nos verán después, y a los que no nos están viendo y probablemente no lo hagan, a que les llegue esta inercia de actividad. Ahorita hay una inercia de paro, sin embargo, tarde o temprano la levantaremos y tendremos que reincorporarnos. Y la actividad como la que estamos desarrollando en este foro virtual, llamado conversatorio, nos va a permitir no desconectarnos de la realidad jurídica.
es uno de los objetivos que pretendíamos, no solo los especialistas, sino los administrativos de la FES Acatlán al ofrecerlo precisamente, y agradezco la disposición y disponibilidad de los especialistas. También agradezco a los que de manera virtual y en vivo nos están siguiendo ahora. Muchas gracias compañeros universitarios. Necesitamos que generemos esta inercia de actividad, no la dejemos nunca. Somos universitarios, somos responsables de que lo que estamos diciendo nos oyen, nos escuchan, y esperemos que esto cause un efecto positivo en la sociedad mexicana, que es continuar. Hay elementos, como lo pudieron haber observado, para poder durante y después de la pandemia seguir en un marco de derecho, porque sin pues estaríamos fuera de todo lugar. Tenemos un marco y podemos, apelando a seguir trabajando desde la academia, desde los juzgados, y esta inercia que estamos haciendo ahora de manera virtual nos va a poder unir, como lo estamos haciendo. Muchas gracias e invito a los panelistas, si quieren hacer en una frase un cierre, invitando a la comunidad también a que continúe con este ánimo, con esta actividad que estamos llevando, aunque sea de manera virtual y a distancia. ¿Sí? Si alguien de los panelistas quisiera hacer en una frase una despedida para el público que los está escuchando. Adelante, compañero. Bueno, en principio, nuevamente gracias a mis compañeros, a la universidad, a través de usted, señor coordinador de la licenciatura en Derecho del SUAYED. Es un mensaje más que jurídico, de esperanza para todos. Estos tiempos son de reflexión y de unidad. Y yo creo que, así como un juez reflexiona cuando hace una sentencia, la sociedad tiene que reflexionar respecto a qué estamos haciendo en nuestras vidas. Los derechos son básicos y fundamentales para todos nosotros, pero también nuestras obligaciones. Y una de nuestras obligaciones ahorita es cuidarnos. Tenemos que ser unidos, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser responsables. Lo mismo es la justicia. La justicia tiene que ser de esa forma, aunque para algunos seamos injustos. Y yo creo que aquí lo que más nos va a aliviar a todos es esa unión de verdad, que a pesar de la distancia, a pesar de un medio de comunicación, una pantalla, que quizás no podamos tener esa sensibilidad de un abrazo, de un apretón de manos, es suficiente para ver a una persona querida, bien y sano. Y a todos les deseo esta cuestión de sanidad, un abrazo, un apretón de manos, y espero que todos salgamos adelante. Y Goya. Muchas gracias, juez Jorge Sandoval. Juez José Luis Martín López, algunas palabras de despedida al público que nos está escuchando. Bueno, reiterando a nuestros jueces y a don Alfonso, gracias por darte ese tiempo, por pensar un poquito más en la gente, pensar en tus alumnos, tus egresados y además en todo el postulante, que es un proyecto que espero no se quede aquí, que sea el inicio de más dinámicas. Y la otra parte de nuestra realidad, lo que viene, creo que podemos solucionarlo. Hay, como decía el maestro Jorge, hay una esperanza. Nos va a servir para reflexionar que hay que estar preparados en todos los tiempos. Ya hicimos un primer ejercicio, ya nos tocó hoy más delicado. Y ojalá en nuestros entornos tengamos esa fortuna de volvernos a ver frente a frente. Y esto sigue adelante. Y gracias por el tiempo dedicado, a todos a mis señores jueces también, que nada más no fue improviso, trabajamos mucho esa idea, ya de años teníamos, y creo que nos está obligando a materializarla, y creo que de aquí en adelante va a ser un medio también eficaz. Gracias, don Alfonso. Muchas gracias, juez en retiro, José Luis Martín López. Adelante, juez Roberto Jiménez Franco, unas palabras, por favor, de despedir. Gracias. Bueno, primero que nada, yo sí doy gracias a Dios por el poder participar en la UNAM, FES Acatlán, como maestro. También soy egresado de la FES Acatlán, ahí me formé. Doy gracias por esa oportunidad, doy gracias por la oportunidad de estar participando en SUAYED. De verdad es interesante la forma en cómo se trabaja, la forma en cómo ya previo a esta situación de pandemia hemos utilizado los medios tecnológicos y estamos emigrando cada vez más a los medios tecnológicos por la misma naturaleza del sistema. Y doy gracias también a Dios por
el trabajo que tengo, por lo que tengo que hacer en esa actividad. Siento que estamos participando en el quehacer nacional y a veces dándoles un parámetro de vida a todas las personas y alumnos a quien nos toca conocer. Esta situación, lejos de tomarla como una situación negativa, creo que es el momento de reflexionar en cuanto a que como sociedad, cómo hemos actuado. Como personas, cómo hemos actuado en nuestra tierra. ¿Qué hemos hecho de lo que tenemos? ¿Lo estamos explotando realmente bien? ¿Es en nuestro beneficio o nos estamos acabando lo que tenemos? Creo que es un momento de reflexión también a nivel familiar, personal. ¿Cómo es mi relación con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo? ¿Es buena? ¿O esto me está enseñando que el que pueda recibir un abrazo, un saludo de un familiar, de un amigo, de un compañero, de un alumno, me alienta a seguir adelante? Yo creo que si es así, pues que este momento no sea una calamidad, sino la oportunidad de reflexionar y seguir adelante. Leía apenas una noticia muy breve, no la alcancé a leer completamente, no le puse atención, pero en estos momentos me llega a la memoria de que la capa de ozono se está cerrando. El hoyo que está en la capa de ozono se está cerrando. Digo, no la leí, la verdad, pero tal vez sería el momento de que reflexionáramos, ¿no? Y cambiáramos nuestra forma de ser en todos nuestros aspectos para ser mejores personas, mejores sociedad, mejores maestros, mejores alumnos, y para que este país y la humanidad pueda caminar en paz y en armonía. Gracias. Pues, muchas gracias. Quiero agradecer también quien está en off, a el ingeniero Juan Carlos Ariel Osorio Barrera, quien nos ha cubierto la cuestión tecnológica de parte del CETEP del SUAYED de la FES Acatlán. Ahora en pantalla. Muchas gracias, Juan. Quiero también agradecer a la jefatura del CETEP, quien en todo momento prestó todas las atenciones para llevar a cabo este evento, a la jefa de división del SUAYED, quien también está del conocimiento y autorizó la realización de este evento, y por supuesto al director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Muchas gracias a todos los que nos siguieron a través del canal de YouTube de CETEP del SUAYED de la FES Acatlán. Hago extensiva las felicitaciones que en el chat nos hicieron a los especialistas que participaron en este conversatorio, y agradezco finalmente a todas las atenciones que han tenido todos aquellos que, aun cuando de momento no se encuentran presentes, compañeros profesores, compañeros alumnos de servicio social que también participaron para llevar a cabo este proyecto. Como siempre, un placer servirles, como estilo decir, es en serio, lo digo de a de veras, el estar a disposición de no solo alumnos, de profesores y administrativos. Nos compromete más sabiendo que detrás está alguien escuchando y valorando lo que aquí se dice, sobre todo con gente del talento y de la trayectoria jurídica como nuestros invitados el día de hoy a este conversatorio. Doy las gracias y doy por concluido este conversatorio en materia civil, mercantil y familiar, que tuvo a bien llevar a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Derecho del SUAYED de la FES Acatlán. Muchas gracias, gracias a los ponentes, gracias a los que nos escucharon, y estamos en contacto. Muchas gracias, hasta siempre.